Muchos de nosotros hemos visto serpientes y lo primero que pensamos es en huir o en matarlas. En el caso de las tortugas, sabemos que algunas están en peligro de extinción y que hay quienes trafican con los huevos de esas especies. Pero, ¿cuáles son los beneficios de estos animales para nosotros los humanos y para el ecosistema? ¿Qué es un anfibio? ¿Qué es un reptil? ¿Qué es la herpetología? Yo soy Gabriel Arana y resolveremos estas dudas y más en el programa de hoy, aquí en Ingenio Viral. Las serpientes, las ranas, las iguanas y las tortugas son animales que podemos encontrar en nuestro estado, en las playas, en los montes o en los parques. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son los especialistas que las estudian? El día de hoy acudimos a la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM, aquí en Yucatán, con sede en el Parque Científico Tecnológico, a entrevistar a Luis Díaz Gamboa. Escuchemos lo que nos dice acerca de estos increíbles animales. Bueno, la herpetología es la rama de la zoología que estudia a los anfibios y los reptiles. Antes se estudiaban como un grupo unitario, ya que herpetón significa animal que se arrastra y logía estudio o rama. Y bueno, un anfibio es un organismo el cual pasa cierta parte de su vida en un estado larvario, en el agua o en algún medio líquido, y luego se desarrolla en un estado fuera del agua, en la tierra. Los reptiles, a diferencia de los anfibios, ellos no pasan ningún estadio larvario en el agua y tienen algunos desarrollos directos en el suelo o en la tierra. La herpetología es la rama de la zoología que se encarga de estudiar reptiles y anfibios. Los reptiles son animales ovíparos con fecundación interna. Tienen 4 extremidades, a excepción de las serpientes, con respiración pulmonar y con escamas o caparazón. Además de que su temperatura corporal depende del medio en el que se encuentren. Por otra parte, los anfibios son ovíparos con fecundación externa. También tienen 4 extremidades, aunque después de pasar por cierta metamorfosis, respiran a través de branquias y pulmones, y su piel es desnuda y húmeda. Entre ejemplos de los reptiles destacan las tortugas, las serpientes, los cocodrilos y los lagartos, mientras que entre los anfibios se encuentran las salamandras, los tritones, las ranas, los sapos, etc. Algunos de estos animales pueden encontrarse en diversos lugares en el estado, además de que hay especies endémicas de la península, así que acompáñame a ver cuáles son. Bueno, en la región mexicana de la península de Yucatán, que comprende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tenemos 146 especies de herpetos, los cuales 25 corresponden a anfibios y 121 corresponden a reptiles. Las principales características de los organismos que viven exclusivamente en la península es que estos están adaptados a los medios tropicales, ¿no? Vivimos en una región tropical, y también hay organismos que extienden su distribución incluso hasta zonas más frías, como las zonas neárticas. Pero la gran mayoría están adaptados a climas tropicales y al calor y la temperatura propias de esta región. Tienen características morfológicas que los hacen únicos para estar especializados en cierto tipo de tipos de suelo o temperaturas. Y también tienen características ecológicas que hacen que puedan estar en este medio. Bueno, estas especies pueden encontrarse en diferentes lugares. Los reptiles y anfibios es un grupo muy diverso y aquí en la península de Yucatán tenemos muy bien representados a muchos grupos, como el grupo de los cocodrilos, que generalmente los podemos encontrar en cuerpos de agua salobres, incluso pueden introducirse al mar. Pueden estar en toda la zona de manglares, alrededor de la costa norte de la península de Yucatán y también en la costa de Quintana Roo y Campeche. También tenemos tortugas marinas que están toda la parte, bueno, la gran mayoría de su vida en el océano y únicamente los machos vienen a reproducirse en las costas con las hembras y las hembras son las que llegan a la parte
la duna a desovar los nidos, a poner sus nidos. También tenemos serpientes arborícolas, serpientes de agua dulce, serpientes que les conoce como fosoriales, que están bajo tierra, o incluso hay anfibios que son únicos de cenotes, que viven dentro de cuevas, que les gusta mucho este tipo de cavernas y todo tipo de fosas, y podemos encontrarlos en muchos medios, también en cuerpos rocosos generalmente. Bueno, generalmente en lugares más conservados son donde se puede concentrar la gran mayoría de esta fauna, de esta herpetofauna de la península, sobre todo zonas con una gran área forestal, como son el sur de Campeche, como la reserva de Calakmul, y sobre todo hay un corredor biológico muy importante que va desde el centro de Quintana Roo hasta el sur de Quintana Roo, pasando también por la reserva de Calakmul y pasando todo el tramo carretero de Chetumal-Escárcega. Todo ese corredor biológico es muy importante y es donde se ha contabilizado la gran mayoría de estos animales. Bueno, hay un anfibio que es endémico de la península de Yucatán, que es Craugastro yucatanensis, que es muy común encontrarlo dentro de las cuevas y los cenotes, ya que le gusta la humedad y las oquedades de estos lugares para poderse refugiar. Sí, tenemos en la península de Yucatán 9 especies de herpetos endémicos. Un anfibio, que es Craugastro yucatanensis o la rana ladradora yucateca, y 8 reptiles. Entre estos está el huico de Cozumel, está la serpiente ciega negra de la región, y también tenemos a la lagartija de cola espinosa. 25 anfibios y 121 reptiles. No sabía que eran tantos, pero en este momento nos iremos a una breve pausa y cuando regresemos hablaremos acerca de la importancia de estos animales. Esto es Ingenio Viral. Regresamos con más aquí en Ingenio Viral. Ahora que sabemos qué son los anfibios y los reptiles y dónde se pueden encontrar en nuestra península de Yucatán, muchos nos preguntamos cuál es la importancia que tienen como especie. Si bien son necesarios como parte de cadenas alimenticias de nuestro ecosistema, ¿qué otros beneficios representan para nosotros como personas? ¿Cuál sería su impacto negativo? Prestemos mucha atención a lo que nos tiene que comentar nuestro especialista el día de hoy. Bueno, son muy importantes para todos los ecosistemas que están aquí en la península de Yucatán, ya que, como mencionaron, forman una parte muy importante de las cadenas alimenticias. Son eslabones principales en las cadenas, sirven como presas, pero también ya individuos más grandes y de diferentes grupos pueden ser depredadores mayores, como en el caso de los cocodrilos, en el caso de algunas serpientes. Y bueno, los anfibios también benefician al humano, ya que controlan poblaciones de insectos muy importantes que pueden causar enfermedades a nosotros los humanos, como los mosquitos, por ejemplo, entre otros insectos. Y también incluso las serpientes, ellas controlan poblaciones de otras serpientes que en gran número pueden ser peligrosas para el ecosistema o pueden crear un desequilibrio ecológico. También tenemos grandes ventajas de estos grupos en innovación tecnológica para el ser humano, ya que, por ejemplo, a partir de venenos de serpientes podemos desarrollar fármacos, no solo para contrarrestar el mismo veneno de las serpientes, sino para cuestiones cardíacas. Incluso se están haciendo anticonceptivos de venenos de serpientes. Entonces todavía hay mucho que explorar. Últimamente, en los últimos 15 años, se han creado lugares especiales donde el ser humano puede experimentar una recreación con estos animales, como por ejemplo granjas y humas de cocodrilos, los famosos cocodrilarios que hay en la región. También podemos beneficiarnos de manera sustentable y productiva de carne de algunos de estos animales sin explotarnos de manera directa, y nos podemos beneficiar de muchas otras maneras, sobre todo en la parte tecnológica, en el desarrollo de cuestiones médicas. Podría afectar de manera negativa si no llevamos los cuidados adecuados a la hora de estar en el medio silvestre. Por ejemplo, es muy común en la región encontrarse serpientes,
lugares donde hay gran densidad de estos animales venenosos, de serpientes venenosas, y si no se tienen las medidas de precaución adecuadas, podría conllevar a un accidente, pero todo esto se puede solucionar gracias a las instalaciones médicas que tenemos en la península de Yucatán. Hay lugares donde se pueden tratar mordidas de animales venenosos. El ajolote se regenera de manera extraordinaria en caso de perder extremidades u órganos, ya que en cuestión de semanas puede recuperar huesos, músculos y nervios sin dejar ninguna cicatriz. Estos animales, que actualmente se encuentran en peligro de extinción, han sido cuidados y cultivados por científicos desde hace algunos años por sus potenciales aplicaciones en la medicina humana, como es el caso de la reparación de lesiones cerebrales, de médula espinal y cicatrices cardíacas. ¿Ustedes ya sabían lo que nos contó el licenciado Luis? Al menos yo sí estaba al tanto de que puede utilizarse el veneno de las serpientes para elaborar algunos antídotos, pero no tenía idea que a partir de ellos se hacían anticonceptivos. Además, de manera sustentable se pueden aprovechar estas especies para crear espacios como granjas o para utilizarlas como alimento, aunque eso puede poner en riesgo algunas de las especies si no se controla de una manera adecuada. Así que acompáñame a ver qué es lo que nos dice acerca de esto. Las principales amenazas son muchas. Están incluidas la deforestación, el cambio de uso de suelo, el crecimiento de la mancha urbana. El cambio climático sin duda es como la principal causa, sobre todo en esta región tropical. Unos grados un poquito más elevados de temperatura y muchos organismos podrían perecer en sus hábitats naturales. En la región también tenemos problemáticas con especies introducidas. Hay varias especies que no son nativas de la península de Yucatán que por el momento no se han estudiado los efectos que tienen sobre la fauna nativa, pero se cree que podrían desplazar organismos nativos y sobre todo la fauna exótica. Por ejemplo, mascotas que vienen del tráfico ilegal de especies, al ser liberadas en la naturaleza, podrían causar este desequilibrio ecológico. Y también yo creo que algo que se sabe poco en la península de Yucatán es que hay mucho tráfico también ilegal de especies. Muchas personas van y saquean estas especies, ya sea por valor estético, porque están bonitas, o por tener un valor de colección. Entonces, yo creo que el saqueo de especies silvestres también es una problemática. El cambio climático, la introducción de especies no nativas de la península, el tráfico ilegal y hasta la urbanización acelerada provocan que estos animales se vean bastante amenazados. Definitivamente hay que sumar esfuerzos con instituciones y centros de investigación para preservarlas adecuadamente. Hace un momento escuchamos cómo algunos anfibios y reptiles pueden afectar negativamente a los humanos si no tenemos los cuidados adecuados al estar en un medio silvestre. ¿Cuáles son estas medidas de protección que debemos de tener? Acompáñame a verlo. Bueno, en caso de encontrarnos con una serpiente, sea o no venenosa, medidas de protección puede ser calzado alto, también pantalones holgados, llevar siempre un pantalón largo que no nos permite el acceso a nuestro cuerpo, al animal, y sobre todo tener mucho cuidado donde uno pisa o donde uno camina. Ya lo oyeron, muchachos, si van a estar en un espacio donde estuvieran animales como serpientes, lo mejor es llevar calzado alto y cerrado, pantalón largo y tener muchísimo cuidado al caminar. Por el momento nos iremos a una breve pausa, pero no te despegues que continuamos con más aquí en Ingenio Viral. Ya estamos de vuelta, chicos. En el bloque anterior escuchamos acerca de algunos efectos negativos que tienen las especies, así como las medidas de protección que debemos de tener. Pero ¿sabían que no todas las serpientes son venenosas o letales para nosotros los humanos? Sería bueno saber cuáles son sus diferencias físicas para así poder identificarlas. Acompáñame a ver cuáles son estas diferencias. Bueno, ¿cómo podemos reconocerlas? Aquí tenemos un ejemplar, por ejemplo, de la víbora de cascabel de la región, Crotalus sapcam, y podemos notar que tiene una cabeza en forma de triángulo, diamante o rombo. A diferencia de otras serpientes, como esta que tengo aquí, que tienen cabezas más redondeadas, esas no generan un peligro para el ser humano. Esa es una característica que puede servir para
diferenciar animales venenosos de los no venenosos. Pero hay muchas otras características como escamas quilladas. Obviamente, si hablamos de la víbora de cascabel, el apéndice córneo que está al final de su cuerpo, que es el cascabel, que parece una sonaja. Muchas otras características. En la península existen muchas especies de serpientes. A continuación, te presentamos 5 tipos de serpientes venenosas. Serpiente coralillo. La mayoría tiene 3 colores: rojo, amarillo y negro. También puede confundirse con una falsa coralillo. Nariz de cerdo yucateca. Puede tener una longitud de entre 35 a 45 centímetros. Huolpocha maya. Debido a sus colores, puede confundirse con un tronco de madera. Puede medir desde 80 centímetros hasta 1 metro. Cascabel. Se reconoce por la campana de su cola y el ruido que genera. Nauyaca o 4 narices. Puede medir más de 2 metros y se identifica por sus enormes colmillos, además de que es muy agresiva. Si bien algunos de los animales estudiados por los herpetólogos son peligrosos para el humano, es necesario que ante su presencia actuemos de manera que podamos preservarlas y no matándolas cada vez que los veamos. A continuación, el licenciado Luis nos platicará acerca de algunas acciones para conservar las especies, además de algunas campañas y asociaciones dedicadas a esto. Sí, existen varias campañas para ejemplares de tortugas. Por ejemplo, aquí, tengo un cráneo de una tortuga caguama, una tortuga marina que se distribuye en la región, y hay muchas asociaciones a las que pueden acercarse y programas de conservación. ProNatura tiene un programa de tortugas marinas. La UNAM tiene un programa también de protección a la fauna. Existen otras asociaciones civiles. La SEDUMA también tiene un programa de liberación de juveniles de tortugas marinas. Y yo, por ejemplo, colaboro y soy director de la Red para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán, que es una herramienta de educación ambiental, divulgación de la ciencia e investigación que sirve justamente para informar a la gente sobre la fauna que tenemos en la región y cómo protegerla. Bueno, para contribuir a la preservación de estas especies, primero que nada, erradicar todos esos mitos y creencias que se tienen por el pueblo peninsular sobre que estos animales son muy peligrosos, que son animales asesinos, que quieren atacar al ser humano, que son animales malévolos. No hay nada de eso en realidad. Son, como ya mencionamos, pueden prestar varios servicios ambientales a los humanos, a nosotros. Y lo principal es también no saquear la fauna nativa, no ir a las zonas donde se distribuyen de manera natural y extraerlas, ya sea por tenerlas de mascota, o por un valor estético o por alimento. Hay lugares donde se puede obtener de manera legal carne de esos animales. Y también pues cuidar el medio ambiente, no contaminar mucho, recoger bien la basura, hacer separación de residuos, ya que la gran mayoría de estos residuos sólidos terminan o en el mar o en las selvas, que es el hábitat natural de esos animales. Bueno, hay muchas maneras para acercarse. La principal es en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube y en el Instagram. Nos encontramos como Red para la Conservación de los Anfibios y Reptiles de Yucatán. Tenemos una plataforma en naturalista de la Conavio que se llama Anfibios y Reptiles de la Península de Yucatán. Nos pueden encontrar en el Laboratorio de Biología de la Conservación del UNAM, donde estamos aquí en la colección científica de anfibios y reptiles regionales, o también nos pueden contactar a nuestro correo electrónico, que es rcaryucatan@gmail.com. Por último, el licenciado nos enseñó un poco de la colección regional de anfibios y reptiles que se encuentra en el edificio de la UNAM en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Vamos a verlo. Esta es la colección regional de anfibios y reptiles de la península de Yucatán, que está en las instalaciones de la UNAM, el Laboratorio de Biología de la Conservación de la ENES UNAM, de la ENES Mérida, y tenemos diferentes ejemplares de especímenes que la gran mayoría son colectados en carreteras, muertos, lagartijas de diferentes colores y tamaños. Tenemos serpientes venenosas como la famosa coralillo y la víbora de cascabel de la región.
También tenemos tortugas terrestres como esta, que habita en toda la parte peninsular. Algunos ejemplares también en seco de las mismas tortugas. Serpientes de talla mayor, como esta que tengo aquí. Tenemos anfibios, como esta salamandra. O anfibios muy grandes como este sapo. Y también ejemplares en seco de tortugas marinas. Tenemos esqueletos de tortugas marinas completos. Entre otras cosas también tenemos entre la colección seca pieles y esqueletos y apéndices córneos como los cascabeles que están aquí en la región, y la gran mayoría de los ejemplares, incluso hasta muy pequeños, como esta serpiente ciega, que es un ejemplar introducido no nativo de la península. Tenemos cerca de 150 ejemplares aquí en la colección, y cada día va creciendo conforme se van sumando o vamos encontrando ejemplares muertos en salidas de campo, en las carreteras, y como les menciono, la gran mayoría de estos ejemplares son encontrados en carreteras. Los estudiantes son bienvenidos si quieren realizar algún tipo de servicio social o aprender sobre la curatoría de estos animales. Con esto finalizamos el programa de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Yo soy Gabriel Arana y esto fue Ingenio Viral. Yeah.